La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este viernes 28 de agosto en 5 minutos. Ciudadanos de más de 30 países continúan sin ser localizados después de que una riada arrasara la zona fronteriza entre Nepal y China. La Autoridad de Gestión de Desastres de Nepal elevó a 359 muertos la cifra de confirmados y cifró en 910 desaparecidos el número de personas en territorio nepalí, de los cuales 517 son extranjeros. Del lado chino, las autoridades del Tíbet informaron de 3 fallecidos y 558 personas sin localizar, 260 de ellas de otras nacionalidades. Ambos gobiernos advirtieron que las cifras podían no coincidir por completo, ya que algunas víctimas podrían estar contabilizadas de forma duplicada en los registros de los dos países. El desastre se originó el miércoles por la mañana cuando un sismo de magnitud 4.4 sacudió el lado tibetano de la frontera. El movimiento telúrico provocó apenas 3 minutos después el desprendimiento de roca y hielo de un glaciar del Himalaya, que generó la riada. La masa de agua y sedimentos arrasó el condado de Jirong en Tíbet y los distritos nepalíes de Rasugwa, Nuwakot, incluida la localidad fronteriza de Yabubresi. La zona afectada es un corredor habitual de tránsito entre ambos países, frecuentado por excursionistas, guías turísticos y peregrinos hinduistas que se dirigen al monte Kailash en el Tíbet, uno de los sitios más sagrados de esta religión. Esa condición explica la elevada proporción de extranjeros entre los desaparecidos. El Ministerio de Cultura y Turismo de Nepal había reportado inicialmente 579 turistas sin localizar, más de 4 de ellos foráneos. No es la primera vez que la región sufre un episodio similar. En julio de 2025, una riada del río Lende, en la misma zona fronteriza, arrasó el puente de la amistad entre Nepal y China en el punto Rusawagadi y dejó al menos 9 muertos. Entre los países con más ciudadanos desaparecidos figuran Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado confirmó 90 personas en paradero desconocido entre Nepal y China, aunque precisó que hasta el momento no tenía constancia de víctimas fatales estadounidenses y que 3 de sus ciudadanos ya habían sido rescatados. India reportó 288 desaparecidos, entre ellos 73 trabajadores en un proyecto energético y numerosos peregrinos que participaban en la ruta de Kailash. El primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pidió a Irán que mantenga abierta la vía diplomática para reducir la escalada en Medio Oriente, después de una reunión en Teherán con su homólogo iraní Abbas Araghchi. El encuentro terminó con un llamado al diálogo y con la discusión de un esquema provisional para facilitar la navegación en el estrecho de Hormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos. Al Thani planteó la necesidad de preservar la soberanía de los países de la región y garantizar la circulación de embarcaciones. El jefe del gobierno de Qatar también reclamó mantener los canales diplomáticos para contener la tensión. Según la Cancillería catarí, insistió en la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y resolver las disputas mediante el diálogo. La conversación incluyó además una propuesta que Teherán analiza junto con Omán, país que comparte con Irán la soberanía sobre las costas del estrecho. Ambos países trabajan en un marco temporal para organizar tránsito marítimo y un eventual mecanismo de desminado de la zona. El esquema busca evitar incidentes durante el tránsito, establecer reglas previsibles para los buques y crear condiciones que permitan avanzar hacia una reapertura gradual. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió a Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos ordenara rebautizar dentro de su país al lago Ontario como Lago de América, una medida que abrió otro frente político entre Canadá y Estados Unidos en medio de la escalada comercial entre ambos gobiernos. El primer ministro canadiense fijó la posición con un mensaje público en el que sostuvo que para los canadienses el nombre del lago no cambió y no cambiará. La respuesta llegó pocas horas después de la firma de la orden ejecutiva de Trump y trasladó al terreno simbólico una disputa bilateral marcada por el quiebre de las negociaciones comerciales y por la imposición recíproca de aranceles. El nombre del lago Ontario deriva de la palabra Wendat Ontario, que significa el lago es hermoso, el lago es grandioso. Ese nombre se remonta a más de 400 años, mucho antes de la Confederación Canadiense y la creación de independencia de los Estados Unidos de América, aseveró. Donald Trump firmó la orden en la Casa Blanca y dispuso que el Departamento del Interior de Estados Unidos adopte el Lago de América en los registros geográficos federales. El presidente sostuvo que la decisión tenía efecto inmediato, aunque el texto oficial fijó un plazo de 30 días para completar la actualización dentro del sistema administrativo estadounidense. La medida no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a aceptar la nueva denominación. Por eso, el alcance formal del cambio quedó limitado al uso del gobierno de Estados Unidos en sus propios registros y documentos.
Las autoridades de Kherson, en el sur de Ucrania, pidieron a sus habitantes que abandonen la ciudad ante el recrudecimiento de los ataques rusos y el peligro que los daños acumulados sobre la infraestructura energética provoquen interrupciones prolongadas de electricidad y calefacción. El gobernador regional, Alexander Produkin, formuló la advertencia a través de Telegram y pidió a los residentes que tengan posibilidades de trasladarse que lo hagan. Me dijo una vez más a los habitantes de Kherson, en particular a las familias con niños y a las personas mayores, si tienen posibilidad, váyanse, se los ruego, declaró. La petición se produjo después de un nuevo ataque contra una instalación que suministra calefacción a la ciudad. Según Produkin, las fuerzas rusas utilizaron bombas planeadoras y causaron daños severos en el complejo. El gobernador describió la situación local como extremadamente difícil y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la destrucción de servicios básicos para quienes permanezcan en la zona. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.